Bueno, estamos hoxe aquí para falar sobre a intervención en violencia de xénero na consulta de matrona. Eu chamome María Dolores Martínez Romero, son matrona, e temos connosco a Benita Martínez, que é matrona desde fai máis de 37 anos, actualmente traballa en Villalba, é sexóloga tamén desde fai máis de 20 anos, e colabora tamén ca Asociación Galega de Matronas e ca Federación Nacional de Matronas. Entonces, Beni, gustaríanos falar un pouco da abordaxe da violencia de xénero no contexto da consulta de matrona. Entonces, ca túa experiencia de tantos anos de matrona e actualmente en atención primaria, consideras que se debe de abordar este tema na consulta de matrona? Por supuesto. Y yo creo que debemos hacerlo ya desde el principio, desde la primera vez que viene la mujer a una consulta de embarazo, ver si viene acompañada, por quién viene acompañada, si tenemos que traducir lo que hacemos porque la mujer no entiende nuestro idioma, vemos la actitud de la pareja con la mujer y después, pues dándole la misma importancia a la pregunta de, bueno, pues ¿cómo llevas el embarazo? ¿Cómo lleva tu pareja lo de que estés embarazada? ¿Has tenido alguna dificultad para quedarte embarazada? Porque, bueno, sabemos que hay muchos motivos y muchos momentos en que la mujer es vulnerable. Y darle la importancia como le damos a cualquier otra enfermedad. Igual que le preguntamos sobre los hábitos tóxicos, sobre que su familia ha tenido esta enfermedad o cuál otra enfermedad, pues preguntarle directamente, con toda naturalidad. Puedes preguntarle, pues eso, preguntas abiertas, cómo te llevas con tu pareja, si viene la pareja, cómo lleváis, ¿no? Tranquilamente, cómo se aborda cualquier otra cuestión del embarazo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los estudios dicen que o embarazo é unha das etapas máis vulnerables da muller para sufrir violencia de xénero, pero tamén sabemos que hai moitos profesionales, neste caso matronas, que non se atreven a abordar este tema na consulta. Que lle dirías a estas compañeiras que non se atreven, que teñen temor a abordar este tema na consulta? Yo ya sé que a veces, pues porque no quieres meter a la mujer en algo que ella no quiera, porque quieres respetarla más, porque te parece que es meterte en su vida, yo sé que a veces pues hay matronas que no se atreven a preguntar, ¿no? Pero yo creo que asumiendo que es parte de la salud de la mujer durante el embarazo, yo creo que les daría menos miedo. Y desde luego no hay que tener miedo, porque tú lo que tratas es de crearle un ambiente de confianza, un clima de confianza en que la mujer pueda hablar de ese tema o de cualquier otro. No darle más importancia en la forma de preguntarle o en reseñar que cualquier otra cosa. Si tú se lo preguntas con naturalidad, tenemos que tener en cuenta que hay muchas mujeres que están esperando que alguien les pregunte por esto. Y cuando tú les preguntas, igual en ese momento pues te dice que no, pero sabe que hay una persona dispuesta a ayudarle si les surge, o si ella lo quiere dar a entender, o si lo quiere dar a ver, ¿no? Hay que crear ese clima de confianza, y en eso las matronas sí que sabemos hacerlo. Bueno, pues hacerlo con naturalidad. ¿Y crees que la formación de la matrona puede influir en ese abordaje o da igual? Desde luego que sí. Por mucha experiencia que tengas, tienes que hacer el curso, tienes que seguir reciclándote, porque van cambiando también las maneras de abordar estos temas a medida que se van estudiando más y a medida que se van visibilizando más. Bueno, hay más maneras de abordarlo. Tú hiciste un curso hace 10 años, bueno, pues si te surge otro, ve a hacerlo, porque lo verás desde otra perspectiva y tendrás más herramientas para poder ayudar a más número de mujeres, porque son muy variadas las mujeres que tenemos en la consulta. Moi ben, e para finalizar, se agora mesmo te estuveras coitando unha muller que pode que sexa víctima de violencia e se pode plantear se é víctima ou non, que lle dirías? Bueno, primero es bueno crear el clima de confianza, que la mujer pueda abrirse, porque no va a ser lo que yo le diga, sino la actitud que yo tenga también hacia ella, que sepa que no la voy a juzgar, que sepa que la puedo apoyar, que sepa que estoy dispuesta a apoyarla, que sepa que estoy dispuesta a derivar a cualquier otro profesional si es que hace falta, que se sienta acompañada y sobre todo que es un tema de salud.
y la salud de ella y de su criatura. Entonces, si una mujer no está bien tratada, bueno, pues sabe que en nosotras puede encontrar una aliada que la puede ayudar. Incluso nosotras podemos visibilizar que no está bien tratada, porque hay mujeres que viven este maltrato como algo que es normal, ¿no? Entonces, sobre todo, que tenga confianza que las matronas la vamos a apoyar, vamos a visibilizarlo y si ella quiere, bueno, pues la vamos a ayudar en el camino de ir al médico de cabecera para que haga un parte, lo que ella quiere hacer con este tema. Muy bien, muchas gracias.